Buenos días, ¿cómo están? Nosotros ahora en una sesión más de la Sinfonía de las Letras para tratar sobre un tema que es muy importante para nosotros, un tema que tiene que ver con el papel de la mujer, con la mujer en las letras. Vamos a hablar hoy de un libro muy importante que se llama Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Y para esto tenemos hoy como invitado al maestro Carlos Martínez Plata, quien es el autor no solamente de esta obra, sino de muchas más y que hoy nos va a platicar de cuáles han sido los impactos y cuáles han sido las buenas consecuencias que este libro ha arrojado. Así es de que sin más le quiero dar la bienvenida al maestro Carlos Martínez Plata, primero rogándole que sea tan amable de hacer una breve reseña de su trabajo que ha hecho como escritor, no solamente como escritor. Él es muy polifacético, ha sido militar, ha sido entrenador, ha sido deportista de gran nivel, pero que sea en sus propias palabras que escuchemos lo que él ha sido, además de escritor de este magnífico libro. Adelante, Carlitos, y buenos días y gracias por aceptar la invitación hoy a Sinfonía de las Letras. Buenos días, pues con todo gusto daré respuesta, no tanto porque pueda ser una persona muy leída e ilustrada, sino más bien por los años que llevo a cuestas, eh, con gran felicidad que ya entro al grupo de los octogenarios y pues me ha permitido la fortuna, el destino, eh, andar de vagabundo por los temas sociales, los temas culturales, literarios, deportivos, en diferentes instituciones y en diferentes situaciones, desde poder colaborar en programas de grupos desamparados o bien de grupos privilegiados como son los de la alta montaña en Tlapa Guerrero o en Nayarit con huicholes y coras, o bien con grupos marginados en áreas metropolitanas y en especial pues con grupos específicos como son la niñez, los jóvenes y los adultos mayores. En cada área he podido pues conocer la realidad creo que asertivo, las situaciones que se encuentran y específicamente en la mujer. De tal suerte pues de que en cada aspecto, en cada faceta, pues he tenido la oportunidad de instrumentar con el apoyo del gobierno federal de y de la sociedad y obviamente con la gracia de la población, pues una buena cantidad de proyectos que al tiempo han sido proyectos claves de aportación de mi parte y permítame mencionar algunos, como son los planes vacacionales, que quiero decirle que por allá en el año 1965 los instituí junto con otros compañeros y con otras instituciones. Igual Centro de Atención a Jubilados y Veteranos, igual lo puedo decir con ludotecas, igual lo puedo decir con centros de iniciación deportiva, con centros para la atención eh, a los bebés en sus necesidades de psicomotricidad, y así podría citar muchos ejemplos. Pero permítame, maestro, referir algunos vinculados a la mujer. Con respecto a estos trabajos vinculados a la mujer, pues siempre, por alguna razón, empezando con mi labor profesional como maestro de deportes, pues siempre fueron las mujeres, las niñas, las jóvenes, la mujer adulta, en cuanto a sus necesidades de activación física. Y bueno, pues en ese sentido pude apreciar eh, cómo en el aspecto de la mujer para su desarrollo físico, de ocio, de recreación, pues tenemos mucho que hacer. Hemos tenido mucho que hacer y todavía nos falta. ¿Por qué? Especialistas en la atención a mujeres, pues ha sido de hombres. Qué bueno que ahora lo es también de mujeres. El deporte, pues está basado en las reglas que para el hombre se le imponen. Por fortuna,
en nuestra época, para que un deporte sea olímpico, tiene que ser practicado por mujeres también. Y bueno, pues ahí hemos notado muchas situaciones difíciles en torno al desarrollo de la mujer desde el aspecto físico y de sus potencialidades. Por fortuna, pues cada vez la mujer se ha ganado el derecho de participar en pruebas como maratón o pruebas de múltiples y en fin, y en otras expresiones más. Pero al final del día hemos considerado, o yo en lo particular considero, así como en el deporte, también en otras actividades plásticas, en fin, en general, la mejor actividad será aquella que se practique de manera mixta, conjunta, hombres y mujeres. Y con esto termino mis comentarios, maestro. Gracias. Bueno, el día de hoy queremos que nos platiques acerca de esta obra que ha sido ya muy difundida en todo nuestro país, que es La grandeza de las mujeres mexicanas. Ya pues hemos intuido cuáles fueron las razones, los motivos por los cuales escribiste esta obra, pero además de ella, ¿qué otras obras se han generado a partir de esta importante obra? Con todo gusto, maestro, no si se aprecie, aunque sea no de manera fiel, pero este libro que ha mencionado, Grandeza de las Mujeres Mexicanas, que ha dado lugar a otros como estudios como poetisas de la poética de la mujer mexicana, y además de esto se han desprendido, por ejemplo, aquí tengo a la mano 10 publicaciones de una serie de lecturas que la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM ha promovido en este año con motivo del centenario de su creación. Entonces, el ejercicio inicial constó de 51 biografías de mujeres que he considerado que han sido pioneras en el desarrollo de México en diferentes facetas. Igual vemos en ellas insurgentes, que vemos en ellas personajes que han sido protagonistas no solo en los derechos de la mujer, sino en los derechos de la sociedad en general. Y de aquí, bueno, pues cualquier tema, ya con este conjunto de biografías que junto con otro proyecto que es el de Maestras de México, nos arroja con más de 200 biografías, las cuales nos permiten abordar temas como, por ejemplo, poetas mexicanos de alguna época, en este caso del siglo XIX, por ejemplo, académicas que han hecho historia, mujeres en la independencia, mujeres en la Revolución Mexicana. Y en estos casos, por ejemplo, como en otros más, pues no solo abordamos a las mujeres que tradicionalmente honramos, sino una serie de mujeres que también participaron en estos movimientos y que pues todavía no las visibilizamos. También tenemos otros libros como otras lecturas de las cuales, repito, se han desprendido de esta trilogía que referí. Por ejemplo, este trabajo que me encanta, que es Ellas también cuentan. ¿Por qué ellas también cuentan? Porque normalmente en una antología, sea poesía, teatro, cuento, pues normalmente son los hombres a quienes le dedicamos o creemos que ellos nada más han construido o han conformado el corpus literario. No, también ellas, por eso decimos, ellas también cuentan. Entonces, hay una narrativa preciosa en todas las épocas, desde antes de Sor Juana. Antes de Sor Juana existió una cronista de toros, antes de ella. Y así podemos descubrir en cada etapa mujeres que, por ejemplo, una de ellas en Europa se le editan 30.000 ejemplares de jardines de infancia, y ya hubieran querido en esa época de los 20, de los 30 del siglo anterior, poetas como Nervo, Alfonso Reyes y otros, que en Europa se le hubieran dedicado 30.000 ejemplares. Y aquí tengo otro caso importante, otro caso ejemplar.
Inundación Castálida. Inundación Castálida, ¿qué nos dice? Pues nos dice que una mujer española, la condesa de Paredes, se encargó de hacer acopio cuando estuvo en México de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces surge aquí la décima musa y en 1689 pues hace el acopio que pues desde luego asombra a los españoles y en ella se reúne la obra pues, de quien se le llega a llamar en esa época la décima musa, entre otros títulos. Y bueno, pues lo interesante es que ya en esa época, siglo XVII, una mujer no mexicana pues hace acopio de esta obra. Después lo hace Amado Nervo en 1910 con un maravilloso libro que se llama Juana de Asbaje. Aquí Nervo nos indica quién es Sor Juana, Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana. Y bueno, pues aquí hace una especie de novela muy biográfica, muy interesante acerca de la figura de Sor Juana. Y aquí nos lleva al tema del estudio de la mujer mexicana. Estamos hablando ahorita de las poetas, de las literatas. Y bueno, pues esta época, por fortuna, bueno, no esta época, sí esta época nos ha llevado a estudiar, a reestudiar a las mujeres, que ya se había hecho, no como ahora se hace, pero tenemos ejemplos maravillosos, por ejemplo, este libro de Josefina Muriel que se llama Cultura Femenina Novohispana. Se lo recomiendo, un maravilloso libro en el que aquí nos da idea de cómo fue la literatura en esa época y cómo brillaron mujeres. Mujeres a quienes se les biografió en una cantidad numerosa, 40, 50 biografías de diferentes autores en torno a una sola mujer. Biografías de más de 400 páginas en torno a una sola mujer. Entonces, pues aquí, en esa época, con los problemas que hubo, obviamente, ella los descubre, los revela y pues nos da una idea. Pero antes de continuar con esta línea histórica, pues mencionar que antes de Sor Juana también hubo otra escritora que se dice que le abrió paso a Sor Juana. Fíjense qué interesante. A María Estrada la Medinilla, una mujer que escribió tan extenso y tan profundo como Sor Juana. Válgase la expresión con toda dimensión guardada. Pero se dijo, ya se le decía la décima musa, 10 años antes que Sor Juana. Y bueno, en el paso del tiempo, María Bartola, en aquellas épocas brillantes de nuestro México antiguo, hace un estudio de mujeres mexicanas de esa época. Pero aquí tengo este libro que se llama Poetisas Mexicanas, que lo escribía José María Vigil, y él lo hace a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y recopila las poetas mexicanas del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y lo lleva, bajo el auspicio de Carmen Romero Rubio, lo lleva a dos ferias importantes en Chicago. Y bueno, pues ahora, en estos tiempos, por fortuna, la mujer predomina en el estudio de la mujer misma. Y bueno, entrando ya entonces en el tema, grandeza de las mujeres mexicanas, pues surge por esa gran necesidad de justicia hacia la mujer. Y en estas biografías son 51, 450 páginas, con 4,000 ejemplares editados, distribuidos de manera gratuita por el Congreso de México, la Cámara de Diputados, en 2 ediciones distintas, en una 3,000 ejemplares, en otra 1,000, se han distribuido de manera gratuita y yo por mi parte pues estoy por promover una edición más. Y repito, de ahí ha sido motivo para presentaciones de conferencias
de una galería con su rostro de estas mujeres, y bueno, pues haciendo justicia o aportando nuestro granito de arena, que esto lo inicio yo hace casi 20 años y que ahora pues felizmente esto ya es, podemos decir de manera abundante, pero todavía no de la manera que debiese ser. Muy bien, sin duda muy explícito el comentario que acabas de hacer, ah, muy del lado de lo que ha sido la historia de la importancia de la mujer. Pero me gustaría saber, ahora que lo mencionaste, que mencionaste la edición de la obra, la distribución que se hizo por parte de la Cámara de Diputados, las dos ediciones que van y la tercera que estás en vías de concretar, ¿en qué lugares lo has presentado? Y platícanos un poco más acerca de esta galería que acompaña la presentación de la obra. ¿En qué partes de nuestro país has estado y cuáles son los planes para presentarte en algún otro lugar? Cómo no, con todo gusto. Pues esta presentación de esta temática surge 10 años antes de que se editara el libro. Esto se hizo en el 2016, 17, eh, pero 15 años antes se inició con pues, los apuntes iniciales que empezaron con 5 biografías, 10, 15, 20 y así hasta 50 para el primer libro, y después con Poética Mujer Mexicana, Maestras de México. Pues este material nos fue útil para hacer presentaciones previas. ¿Y dónde? Pues igual ha sido un congreso del Estado, como fue el Estado de Nayarit, como fue en el de Puebla, como fue en la propia Cámara de Diputados de la Ciudad de México, en donde diputadas, legisladoras de diferentes partidos políticos se congregaron en torno a la mujer, sin distinción partidista, únicamente con el objetivo de engrandecer a la mujer mexicana. Entonces, con el punto de vista de nuestras legisladoras de México, como ya lo he citado, junto con otras mujeres que tienen a su cargo situaciones de equidad, situaciones de atención a grupos desfavorecidos y demás, pues han aportado su opinión, su punto de vista particular y obviamente basados en lo que presentamos en esta publicación. De igual manera, ha sido con grupos de educadoras, como fue ante el Magisterio de Nayarit, con 200 maestras y maestros, en donde se presentó el libro. Igual ha sido poblaciones rurales, como lo ha sido en el estado de Hidalgo. Igual lo ha sido con jóvenes estudiantes, como lo ha sido en Querétaro, Puebla y Yucatán. En Yucatán, donde igual hemos estado con grupos de educación inicial, y me preguntarán, bueno, ¿y qué hacen? ¿Cómo es que lo presentan en esos grupos o en escuelas primarias? Pero es bien interesante como, por ejemplo, un niño de 4º grado escolar en Valladolid, cuando se les presentan temas como violencia a la mujer en el hogar, no saben interpretar cuáles son los problemas que ellos distinguen. Un niño de esa edad y dicen, bueno, es que mi papá le pega a mi mamá. Y así podemos hacer referencia, ¿verdad? Por ejemplo, en Oaxaca, cuando mujeres indígenas también dicen, tenemos y abanderamos el movimiento, ni una mujer más, ni una mamá niña más, por ejemplo, ¿verdad? Entonces surgen, por ejemplo, en Yucatán, cuando presentamos acerca de la situación de salvaguardar, y que usted fue, como en muchos casos, maestro, usted ha sido protagonista, y en el caso de Yucatán, cuando hablamos sobre la defensa, sobre la necesidad de que no se pierda ya ni una más de nuestras lenguas originarias, y cómo ahí surgieron grupos, no de una mujer, ni de 2, de 3, sino de 10 mujeres o más, que
nos daban sus puntos de vista, las aportaciones y los proyectos que tienen para seguir engrandeciendo, en este caso, el idioma maya. Igual lo podemos mencionar en cuanto a estas presentaciones, que ya referí a algunos, pero han sido en más de 10 entidades. Igual puede ser Bellas Artes, en alguna de las salas de Bellas Artes, que igual puede ser en el medio rural, en escuelas, directamente en escuelas, con grupos específicos como de mujeres o como de escritores, como lo fue entre otros en Mérida, y como lo ha sido con académicos, como lo es en nuestras agrupaciones, que voy a referir nada más tres: la Juan Rodríguez Ortiz en Cuernavaca, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, y desde luego nuestra Academia Nacional de Historia y Geografía, auspiciada por la UNAM, en múltiples entidades, en múltiples filiales de nuestro país. ¿Y qué proyectos tenemos? Bueno, pues este es algo que no se ha parado, ya lo consideramos, maestro, que es todo movimiento, porque así lo han tomado nuestras lectoras, nuestros compañeros. Tal es el caso, por ejemplo, que en Querétaro existe una fundación Grandeza de Mujeres Mexicanas, auspiciada, promovida por ellas mismas, las mujeres de Querétaro, quienes tienen por lo menos cada 15 días un evento en torno a fortalecer, a promover la figura de las mujeres y obviamente su talento, a su organización, a su desarrollo. Y bueno, pues estaremos pronto continuaremos en Puebla, continuaremos en Querétaro, en Oaxaca, Quintana Roo, Orizaba, Veracruz y Nayarit. Pues sin duda una cobertura muy amplia de este libro que a mí en lo personal me interesa mucho porque creo que una de las partes más difíciles de lograr una biografía es encontrar la información acerca de la biografiada. Y en este caso, como en el de muchas mujeres, es más difícil aún encontrar la información porque no hay registros fidedignos, no hay archivos muy confiables. Y en este sentido, ¿cómo es que ha resuelto ese problema de encontrar información acerca de estas mujeres de grandeza mexicana? Gracias por la pregunta, maestro. Pues en principio, como ya lo he referido, pues basándome en estudios como Josefina Muriel, entre tantas más, y ahora, por ejemplo, en torno a, entre otros, a Sor Juana, bueno, pues tenemos una cantidad maravillosa de investigadoras, como lo es el caso de Olivia Montelongo, Sara Puz de Herrera, y así podría seguir citando una buena cantidad, que es un buen filón, pues, de consulta. Y en mi caso es también, no rescatar, pero sí enaltecer la labor de las y los historiadores mexicanos. Después de eso, pues sí, las consultas en bibliotecas, hemos tenido la oportunidad de estar presentes en múltiples bibliotecas del país, donde aprovechamos para hacer investigaciones, como es la Palafoxiana en Puebla, como es la Burgoa en Oaxaca, y así puedo enlistar un buen número de casos. Y lo más importante, maestro, es lo que han aportado los propios participantes en los foros que hemos promovido. ¿Por qué? Por ejemplo, una ocasión que tuve la oportunidad de estar en Yucatán para hacer un estudio acerca de la educación en Yucatán, pues no solo fue, fue grandioso, pues, la investigación de primera mano que pude tener, por ejemplo, en Yucatán. Y, por ejemplo, ahí, pues, se fortaleció la identidad, en mi caso, de Elvia Carrillo Puerta, por ejemplo. Y ahí, pues, surgen, pues, bibliografía, surgen anécdotas eh, muy importantes, y qué mejor que los propios
pobladores de Yucatán nos puedan dar esta información. Y ahí surgió, a ver, maestro, deme el nombre de la hora muy conocida porque representa su nombre, es la figura por la que se otorga el premio, la beca universal para los niños. ¿Cómo se llama esta mujer, maestro? Yucatán, de Yucatán. Rita Rita Cetina, Rita Gutiérrez. Cetina. Yo jamás había escuchado el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, ¿verdad? Y entonces, pues una mujer maravillosa, no solo en la educación, sino en la filantropía, sino en pues, la educación mixta, el fomento de la poética de la mujer mexicana, eh, del recurso de las revistas, etcétera, etcétera. Entonces ahí también, pues de primera mano, obtuve información de esta figura. Y recientemente, maestro, apóyeme con mujeres de Yucatán que ahí nos indicaron que debíamos de considerar en nuestros estudios. Quiero decir y reconocemos, si tenemos 300 biografías, pues nos faltarán 3.000 o 5.000 o 10.000 más, ¿verdad? Y así, ahora que acabamos de estar en Puebla, por ejemplo, identificamos muy bien la personalidad de Olimpia Coral, una mujer de nuestra época, una jovencita de nuestra época, en la que ahora, pues por su trabajo con los medios electrónicos, ya existe la ley Olimpia a favor de la mujer en cuanto a las injusticias que se dan, de violencia que se dan en contra de ella. Y ahí, pues, por ejemplo, surge esa y otras más. Si nos vamos a Querétaro, igual, una chamaca que ahorita no recuerdo su nombre, pero una investigadora que favorece la investigación en las actuales generaciones y que ha merecido premios de nivel internacional, y los premios que ella recibe los dedica a la educación de la niñez. Y bueno, pues con esto doy más o menos un trazo de cómo es que yo he obtenido estas estos datos que nunca acabo, pero hay algo interesante, maestro. Por ejemplo, cuando creo que fue la propia Josefina Muriel quien me da el dato de una mujer de San Juan del Río, una educadora que dirigió planteles educativos porque sus papás murieron, que relató cuentos, una serie de cuentos, y que sus secretarias, las gente cercanas, hacen acopio y publican una novela que se llama Estaurofila. Ella, maestra en diferentes cátedras, pero ¿qué cree, maestro? Ella quedó invidente a los 3 años de edad. Entonces, ¿cómo nos explicamos de dónde fueron sus fuentes literarias para ella inspirarse en contar lo que se llamó Starofila, un cuento novela maravilloso? ¿Cómo es que ella obtuvo esa información? No pudo haber leído, ¿verdad? Se lo leyeron, se lo contaron. Y, y así pues tenemos casos extraordinarios que nos indican, por ejemplo, en muchos casos los papás o los abuelos de esos personajes nos cuentan de cómo fue tal o cual personaje. Y lo maravilloso, maestro, es que, por ejemplo, el caso de esta mujer de Querétaro, perdón, mi memoria falla luego, que escribe esta orofila, ya me acordaré de su nombre, de pronto, pues qué difícil es encontrar información de personajes que solo se conocieron a nivel regional. Y esa es mi fortuna cuando voy a cada una de las entidades federativas. Allí encuentro en libros antiguos y en los personajes con quienes convivo mucha información. Pero lo mejor de esto es que cuando voy a librerías o bibliotecas, de pronto estorofila y llego, camino en este caso por la calle de Es Hidalgo Mariana Estora Telles. y veo el lomo de un libro en una librería de viejo mostrado en la calle,
que dice estaurofila. Ah, caray, ¿cómo es posible una edición de 300 ejemplares llegue, o 500 llegue a mis manos, ¿verdad? Y así puedo referir muchos casos. Entonces, cuando uno está en el camino hacia algo, hacia algún objeto, maestro, las cosas le llegan a uno. ¿Sí me oíste? Que esa es una obra de María Nestora Telles, Ah, sí, es María Néstor Clorofila. Ateles, efectivamente. Rendón, Tellez Rendón, efectivamente. Les recomiendo mucho que lean la vida. Y bueno, pues maestro, ¿qué tal si ofrecemos a sus radioescuchas, eh, en principio, este libro de Grandeza de las Mujeres Mexicanas, y en poco tiempo, ¿por qué no? Los tomos que ya usted nos platicará después, las lecturas de las 100 lecturas que emprendimos juntos en la Academia Nacional de Historia y Geografía. Y de momento, este libro, pues si gustan, pasamos ahí. Yo no conozco esos trucos. Por lo pronto doy mi correo electrónico y con gusto les haremos llegar sin costo alguno, de manera, ¿de manera qué? A ver, denme el Electrónica. término, electrónica, porque yo todavía sigo siendo con mucho honor, un gran analfabeta de eso. Entonces, si me permite que lo dé, ¿cuál es mi correo, maestro? Sí, por Y que usted favor. Sí, gracias. lo haga llegar. Es mi correo, mi nombre es Carlos Martínez Plata. Carlos Martínez Plata. Mi correo electrónico es fúmame, de fumar, que es uno de mis cuentos. Fúmame, fúmame, para que me hagan caso, a ver si me fuman. Entonces, fúmame, mis iniciales, C de Carlos, A de Alberto, M de Martínez y P de Plata. Iniciales junto. Fúmame, CAMP, arroba yahoo.com.mx. Y por favor su nombre y de dónde son originarios para que nosotros los tengamos en nuestra agenda, y con todo gusto hacemos llegar este libro de 450 páginas, 51 biografías, agotado en físico. Muchas gracias, maestro. Pues también ponemos a disposición los teléfonos de aquí del centro del Consejo Internacional para que quienes estén interesados en adquirir una copia electrónica de esta obra la puedan recibir en su correo electrónico. Ya para terminar, maestro, pues a mí me interesa mucho esta obra porque reconozco el gran trabajo de, de inicio del reconocimiento a la mujer mexicana y no solamente a la mujer de ahora, sino a la mujer en la historia de nuestro país que ha jugado sin duda un papel muy importante junto al hombre. Y yo creo que en este largo camino te has encontrado con varios socios, con varios acompañantes que te han con gusto compartido parte de su experiencia y parte de su trabajo. Desgraciadamente, y aún con todo ello, actualmente no hay muchos premios y reconocimientos para honrar el trabajo de la mujer. ¿Tú recuerdas ahorita algunos de los que hay en nuestro país que no sean para hombres, que sean solamente para mujeres? Desde luego vamos a reconocer a mujeres a quienes se les distingue y se les honra otorgando alguna presea, un reconocimiento, una beca, y, y que igual en buenos casos es para mujeres nada más, pero en otros es para hombres también. Y bueno, pues tenemos muchas instituciones otorgan el reconocimiento, presea, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. El otro que reconocemos, pues, es el de Rosario Castellanos, que otorga el Senado de una manera muy importante. El otro que recuerdo es el de Elvia Carrillo Puerto, que también otorga el Senado a mujeres eh, eh, que actúan en favor, pues, de la mujer misma. Recuerdo también el de Rita Cetina ahora eh, como como un reconocimiento para impulsar las posibilidades de estudio de los niños que no tienen condiciones económicas adecuadas. Y así puedo mencionar
en Jalisco, digo Michoacán, el Heréndida, entre otros que se da el Heréndida, y hay otro más que se da. Y así, pues la verdad es que son pocos, contrariamente a los reconocimientos que llevan el nombre de un varón. Y creo que debemos seguir haciendo justicia para que pues podamos a través de estos reconocimientos, títulos, preseas y demás, lleven el nombre de mujeres. Las hay en una gran cantidad, tanto como los hombres. Se te olvidó mencionar que también estuviste en Tasco presentando el libro. ¿Y cuántas veces en Bueno, Cuernavaca? se me olvidó Tasco, Mazatlán, Guadalajara, Matamoros, son cerca de 30. eh, y bueno, ¿y por qué, por ejemplo, Tasco? Pues fíjense, Tasco, porque de ahí es otra gran mujer, Laureana Wright. De ahí es esa gran mujer que también es otra de las que se dedicaron en gran parte a promover la figura femenina. Ella hace Mujeres Notables de México y muchas mujeres emprendieron revistas, así como nuestra amiga de Yucatán, de Rita Cetina, que dirigió ¿Cuál maestro? Las Siempre Vivas, ¿verdad? En el Las caso siempre de vivas, a Siempre inicios del Vivas, una siglo de XX. así es. Y pues igual lo hizo Laureana Wright con Y fue la que hizo el lleva el primer nombre. congreso feminista en México también, en Mérida. Bueno, y ahí vamos, ahorita que hablas de eso, me viene el nombre de Hermila Galindo, por ejemplo. Hermila Galindo, una gran mujer que también sus ideales feministas importantes, Hermila Galindo, eh, y de ahí también, deje ver, me viene a la mente otros nombres más en torno a esta situación. Pues, del voto de la O puedes mujer, hablar de Tecuisco también. perdón. Bueno, y no hemos tocado, maestro, bueno, pues me va a tener que permitir unos 10 programas más. No hemos abordado la grandeza de la mujer mexicana, de los pueblos originarios, bueno, pueblos de las culturas originarias, y en este caso Tecuispo, como usted lo ha dicho, y no se diga Malintzin, y podemos referir un buen número de mujeres que fueron gobernantes y que para que un hombre pudiese ser en esa época gobernante, emperador, debía tener en su linaje a una mujer, y como fue el caso de Tecuispo, que la casan a los 12 años con Cuitláhuac, para que Cuitláhuac pudiese ser emperador. Y luego muere por viruela Cuitláhuac y la casan con Cuauhtémoc a los 15 años, algo así. Y también muere, ya sabemos cómo muere Cuauhtémoc, y luego tiene un hijo la hace suya Hernán Cortés, y después la hace suya, bueno, y en algunos casos matrimonios formales con españoles, pero en viuda cinco veces. Imagínense qué clase de mujer. ¿Qué clase de mujer? Porque podríamos pensar en una manera muy libidinosa, quizá, valga el término, pero lo que pasa es que era una mujer muy prestigiosa, educada, liberal, porque ella en sus dominios proclama la abolición de la esclavitud en sus tierras, que eran muchas, pues nada menos las que le hereda su papá Moctezuma, porque era hija de Moctezuma, las que le hereda Cortés y otros españoles más. Entonces, bueno, pues igual podemos hablar de esa época, y no solo de las mujeres de la altiplanicie. Vámonos con la princesa roja allá por los mayas, con Michoacán, Nayarit, en fin, tantas y tantas mujeres, y igual en revolución, en independencia, en el movimiento para el voto ciudadano, para el voto de la mujer, la cuestión de oportunidades en los diferentes ámbitos profesionales.
la primera mujer arquitecta, la primera embajadora, la primera diputada, la primera en fin, así podemos continuar hasta La estos primera tiempos. presidenta. La primera presidenta, ¿por qué no? Recordaremos aquí el caso de San Luis Potosí, Ciudad de México y particularmente Yucatán, donde hubo diputadas previo a que las leyes permitieran que la mujer tuviera derecho al voto y a ser nominadas. Fue el caso de Yucatán, ¿verdad? Con Elvia Carrillo Puerto, en fin, y otras más como legisladoras y diputadas. Y bueno, pues la historia es larga. Sí, la verdad es que el tiempo que tenemos en el programa es muy poco para poder ver todos estos temas. Sin embargo, yo te estoy muy agradecido por habernos platicado hoy acerca de este libro. Ya quedamos de que nuestros oyentes lo pueden conseguir a través de tu correo electrónico o a través de los contactos con el Consejo Internacional. Y ya para cerrar, Carlitos, y abusando de tu bondad y tu generosidad como siempre, ¿en qué estás escribiendo ahora? ¿A qué estás dedicado ahorita? ¿Qué estás haciendo? Aparte de Chumacero, aparte de Nervo, aparte de las mujeres, ¿qué estás haciendo ahora, Carlitos, ya para cerrar este tema el día de hoy? Bueno, pues es una pregunta muy compleja porque hace rato estaba yo haciendo cuentas de todo lo que, pues, por fortuna, con esta mente clara, que ojalá la hubiera tenido a la edad de 20, 30, 40 años, con esta claridad mental, con este ímpetu, que ahora, bueno, pues, con mi jubilación lo puedo hacer. Y pues también cuidándome yo mismo, ¿no? Cuidándome yo mismo y pues considero que es la lectura, la escritura, un ejercicio que nos permite tener expectativa, ilusiones, aportes, descubrimientos, pues la ejerzo a plenitud. Y bueno, pues a veces quisiera darle tiempo a mis lecturas propias que yo quiero leer sin el apremio de que esto se vincule con algún proyecto literario. Y, y pues yo quisiera, maestro, que mi respuesta fuera enfocada a decir que pues ya basta, ya quiero leer lo que me gusta sin el ánimo de que eso forme parte de un proyecto. Pero cuando esto sucede, que son pocos los momentos que le dedico a mí mismo para mi interés, que todo es interés propio, pues surge otro proyecto. Y cada vez que abro un libro surge otro proyecto o fortalece uno. Entonces, hablando pues de tema que tú mencionaste, Nervo, eh, Alicho Macero, Cervantes, Shakespeare, este, Alfonso Lizardi, Reyes. Alfonso Reyes, que son en cuanto a hombres los que tengo otro principio. Si me dedico a la lectura de un hombre, debo dedicarme a 3 mujeres. Eso es mi meta. Si no, seguiré con injusticias también. Porque además la mujer tiene mucho, mucho que aportar. Entonces, pues ya le di vueltas al asunto porque quiero enredarme yo mismo. ¿Y qué estoy haciendo? Bueno, obviamente siguen ocupando el primer término mujeres. Este, eh, en cuanto a poder hacer acopio en temas como, por ejemplo, muy específicos de la mujer. Pero ¿sabe qué, maestro? Luego me surge esto. Bueno, ahora voy a leer, cuando veo cuáles han sido las novelistas de México, por ejemplo, pues puros hombres en una antología o los cuentos, puros hombres. Y entonces dije, no, ¿cómo esto no es posible? Y entonces ya de, de velo la literatura y me encuentro pues con una gran cantidad de mujeres también. Y entonces me surge esto, ¿y por qué no? Y con esto doy respuesta a lo que usted me pregunta. ¿Y por qué no estudiar, sobre todo yo mismo, ¿no? Estudiar al mismo tiempo a la mujer y al hombre?
Si se trata de novelas, pues un Rulfo y un Elena Garro, por ejemplo, en su ambiente literario que prácticamente fue el mismo. Igual a Nervo o Chumacero con las mujeres contemporáneas, que pues su escritura de la mujer contemporánea no quiere decir que sea libre, sino, bueno, en cierto modo ya es libre, pero siempre sujeta a reglas, pero con ese espíritu de vanguardia que escribió Alicho Macero, ¿cuántas mujeres están escribiendo con ese estilo? Así lo supongo yo. Ahora, otro tema, por ejemplo, la crítica literaria, la crónica, pues igual, cuando me pongo a investigar, bueno, yo reconocía a hombres, a muchos, pero ¿qué no ha habido mujeres con esa línea de crítica literaria? Claro que las ha habido. Entonces, ¿por qué no estudiar la crónica de la mujer? ¿Cómo ha sido la crónica de la mujer y del hombre también? No por una especie de combate, sino por el valor que cada uno tiene. No tampoco para ver si uno copia al otro, en fin, no, nada de eso, sino las contribuciones, cómo ha habido afinidad o no la ha habido, y obviamente luego en mí, perdón que lo diga, pero me es más fácil comprender la lectura de la mujer que la literatura de no sé por qué razón, ya me lo diría mi psicóloga o mi psicólogo, pero me es más fácil entender la literatura de la mujer que la del hombre. Entonces, pues Cuestiones de aquí mi género. pregunta es, ¿y cuál es mi proyecto, maestro? Pues ese que está incipiente, no digo de Nervo, bueno, voy a decir un poco de Nervo porque es algo importante. Estoy trabajando un libro por concluir, dos libros de Nervo, uno que se llama Yo Amado, y es en Ujú. torno a la mujer principalmente, Yo Amado. El otro es Entre Reyes, que es sobre Alfonso Reyes, cómo compendió las obras completas de Amado Nervo. Y otro que es en torno a todo lo que no se ha republicado, volver a publicar de Alicho Macero como cronista, como crítico. Y bueno, pues esos son mis proyectos y desde luego continuar con los estudios de la mujer, terminar el libro de Maestras de México. Y Maestras de México, no solo pues a nuestras maestras, madres, abuelas que fueron grandes maestras, sino también a la maestra de aula, a la maestra de actividades estéticas, tecnológicas y de otros campos. La matrícula, por ejemplo, ahora de los docentes en la UNAM, por ejemplo, prácticamente es pareja, o quizá un poco más, ya docentes mujeres que hombres. Entonces, pues ya no digamos en el campo legislativo, ¿verdad? Y de luego estudiar, bueno, y cómo es, las propias mujeres nos han dicho, tenemos equidad, ya hay una, ya hay una igualdad sustantiva, en fin, pero el pensamiento lo es, perdón, no lo digo, pero aquí me viene algo, me van a disculpar que aquí yo me enlode un poco, y me enlode porque me molesta. Lo que acaba de decir Paco Ignacio Taibo, como se llama, este grosero de la literatura. Hablar que no va a publicar cochinadas de literatura de la mujer. Yo no entiendo, no he leído ni sé, pero ni quiero saberlo de gentes como esa. Entonces, perdón, maestro, aquí acabo. Ujú. Sí, desde luego que hay muchos temas que me gustaría que en una siguiente sesión pudiéramos tratar, porque quedan muchos en el tintero, pero yo te quiero agradecer hoy no solamente por tu participación, te quiero agradecer por tu dedicación, por tu esfuerzo a trabajar estos temas que son temas muy difíciles, por tu trabajo que hace visible el trabajo de la mujer en sus diferentes etapas y por tu gran generosidad y también por tu gran honestidad literaria. Yo que he trabajado junto a ti, sé que eres un escritor original y que nunca estarías tratando de copiar o de fusilar de alguna otra fuente lo que tú no has certificado por ti mismo.
Así es que te quiero agradecer, felicitar por este libro de la grandeza de las mujeres mexicanas y que esperamos que ya pronto tengamos una nueva edición para ver a las nuevas mujeres mexicanas que se van a incluir aquí, porque este es un trabajo que no acaba. Muchas gracias, eres muy amable y te agradezco muchísimo. Y esta ha sido pues una sesión más de Sinfonía de las Letras, hoy teniendo como invitado al maestro Carlos Martínez Plata con su libro Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente sesión. Saludos a todos.